buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Candy Flores Gracias, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y como todos los martes estamos en esta serie de charlas llamada La vida después de la FAC, en donde exalumnos de la Facultad de Ciencias vienen a contarnos su trayectoria laboral para que entendamos un poco más en qué trabajan justamente los científicos que egresan de nuestra Facultad de Ciencias. Y hoy tenemos el placer de tener a Karen Argüelles. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. No, pues muchas gracias a ti de verdad por aceptar y déjenme contarles un poquito más de Karen antes de seguir. Ella actualmente es directora de Ciencia de Datos en Aleph Consulting and Data Science. Es egresada de Actuaría de la Facultad de Ciencias, tiene más de 10 años trabajando en métodos cuantitativos y estadísticos y Karen ha logrado ser reconocida como científica de datos con vocación en publicidad y research, gracias a la experiencia que adquirió en grandes empresas como Nielsen, Millward Brown y Havas. Hoy conoce las metodologías para coordinar equipos de estadística y ser una lideresa con dominio técnico, siempre dispuesta a colaborar, abordar ideas innovadoras con pasión y mente positiva. Así que Karen, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A todos ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo hoy a través de Facebook, ya saben que pueden dejar sus dudas y comentarios justamente en el video que estamos lanzando en Facebook y Karen nos ayudará a contestarlas al final de esta charla. Karen, bienvenida, muchas gracias y todos los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias y bueno, un placer estar aquí y pues les voy a contar un poquito sobre mi trayectoria, ¿no? Efectivamente, como ahorita les mencionaban, pues yo soy socia y fundadora de la empresa de Aleph y que estoy aquí desde el 2016, o sea, realmente es una empresa joven y que buscamos tener un cambio, ¿no? Un cambio y sobre todo el poder enfocarnos a la ciencia de datos. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a esto, pero pues mientras les voy a contar un poco sobre mi trayectoria, ¿no? Y pues, ¿por dónde comenzar, no? Pues inicialmente, como bien mencionaban, yo soy actuaria de esta generación 2004-2007, pues si no tienen duda, ahí está mi foto, que son de las pocas veces que puedo compartir. Y algo bien importante, cuando me titulé, ¿no? Me titulé en mayo del 2017, si se fijan, fueron unos años después, y que una de las cosas que aprendí y como recomendación, pues justo es tratar de salir posteriormente de la carrera, inmediatamente hacer la titulación. Yo sí me tardé, ¿por qué? Porque finalmente no tenía ni la menor idea de qué quería tener como proyecto. Y creo que es una de las cosas muy difíciles y que muchas de las personas o muchos de los alumnos pasan por esta transición. Pero bueno. Y comenzando ya, pasando con este tema de cuando me gradué y todo, pues me quedaron varias cosas, ¿no? El que aprendí durante la carrera. Pues finalmente me puse a pensar en este momento que empecé a hacer esta presentación y justo una de las cosas o de las tres cosas que se me quedaron fue, uno, ser muy tolerante y paciente. Creo que la carrera, el hecho de estar metido bajo presión con el tipo de materias que llevamos, pues llega un momento en que piensas a crear esta paciencia de decir, claro, yo puedo, claro, ¿por qué no analizar y decir sí se puede y ser tolerante, ¿no? Otra de las cosas que también aprendí fue a desarrollar este pensamiento lógico. Con todas estas materias de programación que en su momento yo tomé y bueno, a mí me tocó el aprender a programar en Borland C++, pues obviamente sí era frustrante el cómo racionalizar todos estos algoritmos, pero sobre todo el hecho de que a veces pues no te quedaban, ¿no? No quedaban tan perfectos como uno quisiera. Y sobre todo, el punto número 3 que también me aprendí durante la carrera fue el trabajo en equipo. La verdad, el grupo de amigos que hice en su momento y que todavía los conservo, pues finalmente hicimos un trabajo en equipo para hacer las tareas, para hacer proyectos durante toda la carrera y que hoy día pues los veo a todos ellos realizándose en diferentes empresas, diferentes ramos, pero pues todavía recordamos aquellos viejos momentos en los cuales pues disfrutábamos el juntarnos y el trabajar en equipo, ¿no? El cómo tomar estas tareas que nos dejaban y dividirnosla y luego empezar a juntarlas y empezar a platicar sobre lo que entendíamos, no entendíamos. Entonces ahí hubo un equipo que la verdad añoro y que me encantó, ¿no? Bueno, posteriormente, ¿qué pasó? Y
y lo voy a dividir en 3 fases. ¿Qué pasó después de la vida de la universidad? Obviamente empecé a buscar en qué quería trabajar. Originalmente yo había hecho y escogido mis carreras, había escogido mis carreras, mis materias optativas enfocadas a finanzas. Sin embargo, nunca me dediqué a finanzas. Entonces, cambié el rumbo de mi vida y creo que es aquí otra de las lecciones que aprendí, ¿no? Cuando sales de la universidad, creo que es bien importante saber a qué te quieres enfocar. Yo en estos momentos, la verdad, pues no existía ni Facebook, ni redes sociales donde te podían estar comunicando todo esto, sino tenías que conocer algún actuario que te platicara de lo que hacía. Desafortunadamente yo en lo personal, pues no tenía muchos conocidos que hubieran estudiado actuaría y por lo tanto, pues no sabía a qué dedicarme, ¿no? Entonces, esta vida después de la universidad la divido en 3. Una parte, como les decía, mi vida laboral. La segunda parte, el reto de cambiarme de empleo. Y posteriormente, el emprendimiento, ¿no? Cómo asumí este riesgo, porque ahorita les voy a platicar este tema de dar este brinco de, bueno, antes trabajaba en una empresa que dependía de alguien, de tener un jefe arriba, y después, ¿qué sucede, no? El hecho de tomar ya decisiones muchísimo más arriesgadas. La primera parte de mi vida laboral, ¿no? Entré como estadístico, como junior, y obviamente me tocó esta parte de la liberación de bases de datos. Inicialmente, mi servicio social lo hice en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, haciendo y revisando algunos cálculos de las casas de bolsa, que finalmente ahí me ayudó a entender un poco qué era lo que no quería, ¿no? A mí esta parte de las finanzas, pues se me hizo algo tedioso y no me encantó. Posteriormente entré al área de estadística de una empresa llamada Segmenta, que es una empresa de investigación de mercados, donde mi primera sorpresa fue justo el aprender a analizar los datos que me llegaban, ¿no? Para darles un poquito de contexto, Segmenta hace mediciones de todo lo que se vende, tanto en perfumería y cosmética, y pues a mí me tocaba el tener que estar revisando los datos y ver si tenían algún sentido estadístico, ver tendencias y todo. Y posteriormente hago un cambio a Nielsen, ¿no? Nielsen, creo que muchos saben la trayectoria de Nielsen. En Nielsen hay mucho estadístico y que finalmente me tocó uno de los proyectos más importantes, bueno, para mí más apasionados, que fue el panel de hogares, ¿no? Que ahí igual me dedicaba a liberar bases de datos, ¿no? Entonces, justo en estas 2 empresas estuve más o menos año y medio, y de las 2 cosas que sí pude aprender, aparte de trabajar en equipo, que por eso los puse aquí a las personas que conocí en cada una de estas empresas, fue el descubrir que en estas 2 empresas el término de la programación era muy importante. Hoy día casi todos los chavos están saliendo, ya saben programar en R, en Python, pero en esos tiempos, pues a mí me tocó aprender a programar en SPSS, de los que llegan a tener curiosidad de cómo se programa en SPSS, es una sintaxis compleja, pero muy retador, ¿no? El poder transformar los datos. Y en Nielsen, pues empecé a aprender a programar en SAS. Si se fijan aquí, otra de las cosas que aprendí es que justo el hecho de estar cambiando de códigos de programación, pues claro, se me empezó a facilitar. Como les decía, en la escuela me enseñaron C++, en Segmenta aprendí a programar en SPSS y posteriormente en Nielsen empecé a programar en SAS. Entonces, si se fijan, esta parte de la estructura lógica, pues realmente es la misma. Lo único que cambias es un poco el lenguaje, pero finalmente todo lo demás sigue siendo lo mismo, ¿no? Me encantó estar en estas empresas. ¿Y qué pasaba? Pues finalmente aquí yo era un estadístico junior que quería aprender a hacer otras cosas diferentes. Me gustó esta parte de aprender a liberar bases de datos, pero finalmente sí necesitaba algo más, ¿no? Porque ya llegó un momento en el cual para mí ya era un poco rutinario y fueron una de las cosas que en sus 2 momentos hablé con mis jefes, ¿no? De decirle, oye, es que yo quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo distinto. Y es ahí donde pues cambia y empiezo a entrar como a mi segunda parte de vida laboral, ¿no?
entro a trabajar en Millward Brown, que para muchos de ustedes hoy se llama Kantar, antes se llamaba Millward Brown, que es una empresa inglesa que justo entré con ellos en el área de Marketing Science, entré como junior, posteriormente logré ascender a senior, pero aquí en esta parte entra una experiencia en ser un estadístico, pero empiezo a ser más consultivo, ¿no? Porque todas las personas me buscaban por mi experiencia para preguntarme cosas, desde cosas muy básicas de preguntarme, oye Karen, ¿cómo calculo unas diferencias significativas? O, oye Karen, ¿cómo hago un buen diseño muestral? Entonces, en esta fase, la verdad, sí me moldeé mucho y sobre todo aprendí muchísimo sobre bases de datos y sobre cualquier categoría. O sea, el poder tener bases de datos sobre encuestas y poder definir, hoy voy a trabajar sobre una base de bancos, otro día sobre una base de datos de farma, otro día sobre una base de datos de consumidoras de pollo y otro día sobre, no sé, sobre café. Entonces, el estar cambiando cada rato de bases de datos me empezó a dar mucho expertise. Y que bueno, obviamente, para mí estar en la empresa como Millward Brown, estuve casi 5 años, la verdad fue todo una experiencia, todo un conocimiento de nuevas metodologías que me ayudó mucho a entender qué es lo que me gustaba con mi vida profesional, ¿no? El hecho de poder estar proponiendo cada vez nuevos modelos, diferentes modelos, a lo mejor unos se repetían, de repente otros había que programarlos desde cero, había que incluso hasta presentarlos. Ese es otro de los temas que en la universidad pues a veces no nos enseñan, ¿no? ¿Cómo presentar un modelo? Y es un modelo que lo va a ver un director general, un director que va a tomar decisiones y sobre todo va a confiar y va a decir, me gusta tu proyecto, vamos a invertir en él. Ese tipo de satisfacciones, el decir que el director general cree en tu proyecto y te asigna un presupuesto para decir, vamos a echarlo a andar, y que sobre todo tu jefe, que en ese momento me apoyó, para mí fue fundamental el poderme desarrollar, ¿no? Estos proyectos se vuelven totalmente palpables y los vuelves totalmente, son visibles, ¿no? Ante cualquier persona que lo ve dentro de una empresa, que obviamente te llena de satisfacción, ¿no? Entonces, Millward Brown para mí fue un parteaguas y toda una experiencia que me encantó, ¿no? ¿Qué otra cosa aprendí aquí? Pues resulta que aquí fue donde empecé a descubrir R, porque una de las cosas que siempre le decía a mi jefe, oye, yo quiero SaaS, ¿no? Cómprame SaaS. Y me decía, no, Karen, es que es muy caro SaaS. Y financieramente no es factible, ¿no? O sea, en esos momentos cuando tú eres un estadístico senior o junior, cualquiera de los dos, a veces no entiendes por qué las empresas no sueltan el dinero para comprar cierta herramienta, ¿no? Ahorita ya lo entiendo como empresaria, dices, no, es que tienes que ver que sea realmente útil y que realmente sea rentable, un tema de rentabilidad. En ese momento a veces no lo entiendes así, ¿no? Tú nada más dices, bueno, quiero SaaS y quiero este programa y quiero el otro, pero todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, aquí fue donde yo me empecé a topar con R, porque me dijeron, oye, existe algo llamado R, ¿por qué no pruebas con R? Y justo varios de mis proyectos que empecé a hacer, los empecé a dejar en códigos en R, e incluso compañeras que ahí tuve, pues les dejé códigos para que ellos pudieran ejecutar su trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de que en este tiempo aprendiera tanto a programar, a implementar proyectos, y sobre todo a descubrir qué era lo que me gustaba y qué era lo que me apasionaba, pues finalmente fue toda una experiencia, ¿no? Otra cosa que aprendí en Millward y que también me llevó de mucha satisfacción fue el poder haber hecho publicaciones, ¿no? Aquí les dejé una imagen de una publicación, una revista que incluso está en la web, que es la construcción de niveles socioeconómicos predominantes por AGED mediante análisis multivariado, que ahí justo tuve todo el placer de poder trabajar con un maestro, con Sánchez Villarreal, y pues obviamente trabajar con mi jefe en su momento, con Luis García, que trabajamos todo un modelo y toda una metodología
sobre cómo construir los niveles socioeconómicos a nivel agente. Hoy día creo que ya muchos chavos lo hacen porque ya hay mucha información, ya hay muchos modelos y está muy padre, ¿no? Pero en ese tiempo, pues obviamente, le estoy hablando hace 5 años, pues no había nada por escrito, ¿no? Nada de temas de geomarketing, que al final a mí me encantó. Y de hecho, mi tesis también habla sobre geomarketing y que finalmente este tipo de cosas ya es posible hoy día. ¿Por qué? Porque tenemos ya muchos modelos, muchos códigos que finalmente se pueden compartir. Bueno, pero después, ¿qué pasó? O sea, ya 4 años, 7 meses en Millward, ya había creado una reputación muy buena dentro de Millward, me reconocían como un muy buen estadístico al interior de la empresa y pues obviamente por otras decisiones que no lo voy a negar, o sea, sí fue un tema económico en un momento dado, porque sí me pagaban bien, sin embargo, pues finalmente yo tengo familia, ¿no? Tengo hijas, entonces sí necesitaba el hecho de tener un poco más de ingresos, porque finalmente pues mis hijas dependen de mí, ¿no? Entonces tomé una decisión que en un principio me costó mucho trabajo aceptarlo. En algún momento dado creí que había sido un error el cambiar de giro, porque me metí a una empresa que se dedica a la publicidad, ¿no? A la publicidad en la cual yo no sabía nada sobre publicidad. Sin embargo, me puse a pensar y a recapacitar que a lo mejor tenía que investigar, o sea, no podía hacer un rechazo de decir, no quiero estar aquí, me quiero regresar, ¿no? Sin embargo, lo que hice fue meterme a todos los cursos de capacitación que Havas me podía dar. Y cursos de capacitación me refiero a, aprendí, y voy a hablar a lo mejor un poco en términos de datos, pero es lo que te ofrece cualquier agencia de medios. Me metí a estudiar qué era TGI, qué era EGM, Nielsen y Ibope, Google Ads, el blueprint de Facebook, y bueno, me encontré un chorro de cursos que Havas daba y a todo su personal, y pues me puse a entender qué era esto de los medios, qué era esto de la publicidad, qué me ofrecían ellos, ¿no? Y qué le ofrecían finalmente a los clientes. Entonces estuve como varios meses tratando de entender todo lo que era Havas Group, para posteriormente agarrar y decirle a mi jefe, oye, vamos a hacer una metodología, vamos a hacer un nuevo desarrollo, porque él también me llevó a Havas, porque él vio en mí que podía implementar proyectos, y él era lo que quería hacer, desarrollo de nuevos algoritmos. Entonces, justo me agradó la idea y dije, ok, vamos a hacerlo, y justo empecé a entender todo este ecosistema de medios. Cuando hablo de medios me refiero a qué es lo que ven en televisión abierta, qué es lo que se puede ver en televisión de paga, qué se puede escuchar en radio, qué se puede ver en Facebook, qué se puede ver en Google, qué se puede ver en todas estas plataformas, incluso hasta los medios de exteriores, todas las vallas, todas las carteleras que vemos en las calles, todo ese tipo de información. Imagínense cuánta data era que tenía que entender cómo funcionaba el ecosistema para poder implementar un proyecto y poder proponer un proyecto. Algo muy satisfactorio que me llevé de aquí de Havas fue todas las alianzas que logré, porque finalmente me llegué a sentar con gente de Google, por eso incluso hasta tengo ahí mis certificados de cómo se puede meter publicidad dentro de Google, porque hasta en eso me tenía que entender cómo eran todas estas compras. Y justo con ellos y con un trabajo en equipo, empecé a proponer cómo debería de ser este nuevo desarrollo. Tanto fue el boom interno en Havas que mi herramienta llegó a otros países. Otros países me refiero a implementarlo en Colombia, implementarlo en Chile, implementarlo en Argentina, e incluso hubo empresas muy grandes que ya ansiaban tener esta herramienta y tenerla para su uso cotidiano, ¿no? Entonces, fue muy satisfactorio ver cómo el hecho de tener una hoja y un papel, puedes tú diseñar algo, unos gráficos, lo que tú quieras, y posteriormente ver todo ese tema de la transición de programarlo, porque finalmente yo lo programé, o sea, programé cada línea de código y tuve ayuda para poder
determinar y poder hacer algunas conexiones que necesitaba, porque finalmente pues no soy todóloga, ¿no? Y es una de las cosas que aprendí de ahí. Uno, no existen los todólogos. Dos, necesitas un buen equipo para poder echar a andar un proyecto de esta naturaleza. Entonces, fueron muchos retos a los cuales me enfrenté, pero finalmente fue toda una satisfacción el hecho de poder ver realidad mi sueño de un proyecto grande, ver que funcione, ¿no? Bueno, pero justo ahí, cuando ya había una estabilidad económica, un buen puesto, porque en ese tiempo ya era gerente del área de Marketing Science, te empiezan a entrar muchas dudas como profesionista de, ¿y qué sigue? Quiero regresar de repente a mi viejo trabajo donde me gustaba ser la consultora, o sea, sí me gusta esto de desarrollar y todo, pero también añoraba este tema de que la gente me fuera a buscar para pedirme consultas de algo, ¿no? Y es ahí donde nace Aleph, donde justo empiezo a ver que, bueno, estoy dentro de una zona de una buena zona de confort, de estabilidad, tranquilidad y todo, pero quiero un reto de cambiar de mi empleo, o sea, quiero cambiar mi vida profesional. Y justo ahí es cuando me pongo junto con mis socios a emprender. Y en este emprendimiento que ya estamos próximos a cumplir 5 años, los primeros años de vida de Aleph, pues obviamente me tocaron desvelos. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir con mi trabajo dentro de Havas, porque tenía cosas que entregar, pero por otro lado tenía también que entregar y empezar a avanzar y empezar a proponer y empezar a vender y también empezar a ejecutar otros proyectos que tenía con Aleph. Entonces ahí se vuelve primero un reto el decir, híjole, tengo que darle prioridad a las dos, ¿no? Y empiezo obviamente a descubrir que tengo que tomar la decisión de dar el paso y decir, tengo que dejar alguno de estos dos trabajos para quedarme 100% a trabajar de un lado o del otro. Y ahí es donde decido quedarme en Aleph. Doy este paso y ¿qué les puedo decir? ¿Qué ha pasado en estos 5 años? ¿Qué es lo que he aprendido? Pues desde aprender a vender, a proponer proyectos, a tocarle la puerta a los clientes que no me conocen, porque anteriormente pues ya me conocían, ya sabían quién era Karen Argüelles y obviamente decían, sí Karen, a ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Porque ya alguien más había hecho esa labor de venta, pero ahora a mí me tocaba hacer esa labor de venta. También el cotizar y el limitar los proyectos, porque ese es otro tema. Cuando alguien llega con un tema de quiero hacer machine learning, híjole, ¿cómo le dices que en 3 meses no va a salir su proyecto? Porque un machine learning no sale a veces en 3 meses, ¿no? ¿Cómo le haces entender al cliente y explicarle que los datos que tiene pues son muy pocos, son escasos como para hacer un proyecto de esa naturaleza? Entonces, ahí viene el cómo aterrizar las propuestas desde el punto de vista del cliente y posteriormente, ya que te lo compre, viene otro tema, el cómo bajarlo y aterrizarlo en temas legales, ¿no? Porque antes, acordémonos, o sea, como buena empresa grande, pues claro, alguien se encarga de venderlo y también alguien se encarga de hacer todo el tema del contrato y todas las notas técnicas, que pues tú no lo ves, o sea, tú nada más te dice tu jefe, ¿sabes qué? Ya cayó este proyecto, se te asignó, ejecútalo. Tú lo ejecutas y todo, salen algunas dudas y ya, pero tú te encargas de ejecutar. Y en ningún momento alguien te enseña a cómo tener que hacer propuestas y por el otro lado, cómo tienes que hacer propuestas para un tema legal, porque te puedes meter incluso hasta en un problema, ¿no? Si no lo limitas bien. Por el otro lado, otra de las cosas que también hemos aprendido, pues justo es el involucrarte en las entrevistas, el cómo contratar, incluso hasta cómo capacitar al personal. Hay muchas cosas que de repente yo tengo en la cabeza y claro, me cuesta trabajo transmitirles pues todo el conocimiento. O sea, imagínense cuántas metodologías en mi cabeza hay que he aprendido a lo largo de estos 10 años
que cada que un cliente llega y empieza a contarme de su situación, pues yo rápidamente empiezo a hacer mi cruce de base de datos en mi cabeza y empiezo a dar soluciones, pero porque ya yo estoy ya muy entrenada en hacer ese tipo de estrategias, ¿no? Ya no es irme por un camino, sino defino a lo mejor 5 caminos y de esos 5 caminos yo tengo que convencer al cliente para que se vaya por uno solo. Pero también pasa que cuando agarramos un camino, pues resulta que nos empezamos a tropezar con otras piedras en el camino y cómo le das la vuelta, ¿no? Y sobre todo el hecho de tener un equipo atrás que te está apoyando y que son los que se encargan ya ahora de programar, cómo ayudarlos a que esas piedras en el camino finalmente los podamos cruzar sin ningún problema. Y sobre todo que el cliente entienda que esa piedra finalmente la tenemos que afrontar y tenemos que darle una solución. Entonces, sí ha sido todo un tema el hecho de emprender, porque finalmente lo que quiero es hacer crecer una marca. En la carrera no me enseñaron a hacer crecer una marca. O sea, llevamos, si no me recuerdo, yo llevo una materia de administración de empresas y ves lo básico de administración. Pero de verdad, yo no tenía ni la menor idea de qué era esto de tener una empresa. Y obviamente cada vez salen más cosas que las vamos en conjunto, porque es un trabajo en equipo, las vamos a ir enfrentando, ¿no? Y sobre todo lo que yo quiero en un momento dado es que cuando escuchen la marca de Aleph, realmente lo ubiquen, digan, esta empresa joven mexicana pues se dedica a hacer ciencia de datos. Y esta ciencia de datos, como la hacen, pues tienen todo el expertise del mundo. Eso es lo que a mí me encantaría y es mi gran sueño dorado y que algún día yo sé que lo voy a lograr, ¿no? Es como uno de los objetivos que yo tengo como empresa y de forma individual, que para allá vamos. Y bueno, nada más como dato curioso, justo la foto que ven del lado izquierdo fue justo cuando firmamos el acta constitutiva. Y que, ojo, nadie me enseñó a hacer actas constitutivas y no la hice yo porque no tenía ni la menor idea ni de qué era una acta constitutiva. Pues resulta que para poder ofrecer ciencia de datos en México no existe ese término. Y fue una de las cosas que en la legislación mexicana no existe y nosotros no sabíamos. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo con todo este tipo de cosas que la misma vida y los mismos problemas y las mismas situaciones, pues vamos adquiriendo, ¿no? Bueno. ¿Qué otras cosas he aprendido en este tiempo? Y que justo me ha apasionado y que por eso decidí el registrarme para poderles platicar de mi vida profesional, pues es esto, el presentar y comunicar los proyectos. Mucho tiempo atrás, cuando era el estadístico junior, resulta que una de las cosas que mis jefes siempre han hecho es una vez al año o 2 veces al año, mis jefes se sentaban y nos daban una retroalimentación, ¿no? Me daban una retroalimentación acerca de cómo iba mi trabajo y sobre todo cuáles eran mis fortalezas y mis debilidades y cuáles tenía que yo trabajar. E irónicamente, una de las cosas que casi siempre me decía mi jefe era, Karen, tienes que mejorar la forma de cómo comunicas. Toda esta parte de la comunicación es fundamental. Y justo, ahora que lo veo en retrospectiva, me gusta hacer eso, me gusta el comunicar, me gusta el presentar mis proyectos o los proyectos que desarrolle con el equipo, me encanta, porque es una adrenalina que siento, que me enfrento con algo que yo sé que me cuesta trabajo, pero finalmente lo hago. En la universidad, no recuerdo, pero creo que una sola vez me tocó presentar un modelo y ya. Pero es una de las cosas que si uno quiere salir adelante y sobresalir en una empresa, tiene que aprender a comunicar los proyectos. ¿Cómo hacerle que tu proyecto, que es tan complejo, todos los demás profesionistas lo puedan entender? A lo mejor no va a haber matemáticos, no va a haber físicos, no va a haber computólogos. Esa comunicación es todo un reto. El cómo presentar es todo un reto, ¿no? Si se fijan,
ahorita en la presentación, pues yo le dediqué tiempo en ver qué fotos escoger, qué imagen, qué letras, qué logos, que todo se vea súper bien, precisamente porque son una de las cosas que más va a impactar y sobre todo van a poder transmitir lo que quieren. Y posteriormente, con esto pueden convencer a clientes, pueden convencer a sus jefes que los apoyen en un proyecto. Esto es fundamental, ¿no? Toda la parte de la comunicación. Y otra de las cosas que también me apasiona, y casi siempre lo digo, pues es el regreso a casa. El año pasado, antes de que nos fuéramos a pandemia, pues tuve la oportunidad de estar en el foro, en el Instituto de Matemáticas en el IMAS, para dar una plática acerca justo de la vinculación que se hizo con el Instituto de Matemáticas de la Unidad de Trabajo de Cuernavaca. Esta vinculación para mí es súper importante porque no nada más es hacer algoritmos o metodologías con el equipo, sino hay un ente, hay una institución que se está involucrando y que está viendo si los algoritmos que nosotros estamos haciendo tienen sentido. Entonces, por un lado, utilizamos los datos reales de clientes y por el otro lado, pues sí, la UNAM nos está validando que justo esto tenga sentido. Entonces, regresamos de nuevo a la dinámica de volver a documentar metodologías, que ojo, esto es súper importante, ¿no? El documentar metodologías ayuda mucho a que los clientes tengan esa transparencia y esa tranquilidad de que lo que estamos haciendo tengan toda plena confianza de que se está programando de forma correcta, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Si un modelo pueden cambiarle una métrica y ya automáticamente ya es otro, un cálculo ya es otra métrica, ¿no? Pero ¿cómo le das esa certeza al cliente? El cliente, hay clientes que a veces no tienen un estadístico interno y que finalmente pues terminan confiando en nosotros, pero hay que mostrarles, hay que agarrar esa confianza y tener esa vinculación con ellos para que sepan que todo lo que se está programando pues es estadísticamente correcto, ¿no? Y por el otro lado, pues ahí andamos en pláticas que lo queremos retomar, es esta planeación de generar talleres. Pasa mucho, pues en la escuela te dan datos, ¿no? Y datos, a veces tomas datos de INEGI, sobre todo, y que pues son bases de datos con muestras muy grandes, que tienen una confiabilidad bastante importante, o sea, grande, o sea, no es algo, no es un estudio trivial, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya te enfrentas a bases de datos donde apenas tienes 100 casos o tienes 200 casos, una base de datos muy pequeña y todo, pues a veces tienes que trabajar con ello. Y pues bueno, tienes que ver toda una logística de qué estrategia vas a tomar y qué decisiones van a tomar con ello, ¿no? Para poder determinar con el cliente que sea estadísticamente adecuado. Entonces, justo esta idea del taller es ver de qué forma podemos acercar tanto a los alumnos con estas bases de datos para que puedan hacer pruebas y puedan entender aquellas metodologías que pues hoy por hoy, pues sí, hay muchísimas, ¿no? Pero ya realmente cómo lo aterrizas a mi cliente, ¿no? Tenemos ahí nosotros muchas metodologías que se han generado, por ejemplo, segmentaciones o clusterings, todo ese tipo de metodologías, que finalmente uno lo ve de forma teórico, pero ¿qué pasa cuando lo quieres implementar ya en los datos, ¿no? ¿Cómo darle esa historia a los datos para que el cliente lo pueda ver, ¿no? Entonces, justo ahí andamos viendo esta planeación y bueno, ojalá que les pueda tener noticias pronto, ¿no? Pero bueno, y a todo esto, pues bueno, creo que el equipo de Aleph 2021, pues ha estado atrás de mí, ha estado apoyándome, cada uno con diferente expertise y que para mí todos son mi brazo derecho y siempre los ando buscando, les ando preguntando, porque finalmente el hecho de traer aquí varios proyectos al mismo tiempo en la cabeza, pues ya obviamente yo ya no puedo ejecutar. Entonces, no hay nada mejor que tener un buen trabajo en equipo, de confiar en la gente, de confiar en las personas que tienen esas capacidades para programar, para diseñar, para implementar y que finalmente yo estoy ahí para apoyarlos y para estar viendo cómo poder lograr
todo lo que nos propongamos, ¿no? Entonces, para mí sí es así, sumamente relevante esta foto. Desafortunadamente en pandemia tuvo que ser en un escenario virtual, pero finalmente creo que sí, para mí sí era importante el podérselos compartir. Pues bueno, resumiendo un poquito esta parte de mi trayectoria profesional, algunos tips que les voy a dejar y que deben de considerar, ¿no? Capacitación constante. Yo no les voy a decir qué código es mejor que otro, creo que no, con que se sientan cómodos con algún código, pero siempre deben de actualizarse, ¿no? Ahí les puse algunas páginas que deberían de considerar como Coursera, Udemy, y bueno, no estamos cerrados, incluso luego van a salir más, pero siempre busquen eso, ¿no? Estarse actualizando. Otros cursos que a mí en lo personal me ayudaron y que recomiendo mucho en estos temas consultivos, cuando uno quiere desarrollar o metodologías o quiere desarrollar nuevas herramientas, pues es justo este curso de Design Thinking, que en varios lados lo llegan a ofrecer, que te ayuda mucho a aterrizar las necesidades del cliente y ver qué quieren, cómo lo quieren y dónde lo quieren, ¿no? Esta metodología es muy divertida, pero sí es importante si alguno de ustedes en algún momento dado quieren irse por ese lado, ¿no? Otra metodología que yo tomé hace poco fue el Scrum, que finalmente te ayuda a poder planear de mejor manera un proyecto. Es muy difícil, y lo digo abiertamente, es muy difícil planear un proyecto de un año, ¿no? Porque hay clientes que me piden o me solicitan, oye, quiero que mi proyecto bueno, es el proyecto, y hacer las tareas de qué cosa va a hacer cada quien y cuánto tiempo se va a tardar, pues claro, es muy difícil, ¿no? Porque cuando hablamos de un modelo estadístico o un modelo en general, ¿cuánto tiempo a una persona le puede llevar a hacer un modelo? Pues no lo sabes, realmente no lo sabes. Puede ser a lo mejor, por decirles, puede ser a lo mejor un mes o le puede llevar 3 meses, pero finalmente tenemos que darle la certidumbre al cliente, ¿no? Y por el otro lado, otras herramientas que nos ayudan mucho, y ojo, se los recomiendo mucho, ¿no? En términos de documentación, de gestión y de orden de trabajo, les recomiendo mucho estas 3 herramientas, GitHub, Jira, Asana. GitHub en toda la parte de versión de códigos, Jira más en términos de seguimientos de proyecto, al igual que Asana, ¿no? Estos dos son sumamente importantes. Y otra de las cosas que también para mí es súper relevante y se lo recomiendo, seamos honestos, nosotros no estudiamos para hacer presentaciones, no sabemos hacer presentaciones, nadie nos ha hecho, no tomamos un curso para hacer presentaciones. Entonces, no sufran. Tomen estas 2 aplicaciones, uno se llama Canva, de hecho la presentación que yo hice, toda la hice en Canva, y la otra se llama YourSet, que justo estas 2 les va a ayudar y les va a ayudar a que todas sus presentaciones se vean muy bien, se vean muy ejecutivas, ¿no? Entonces, de verdad, apóyense en estas herramientas porque ya están, y ustedes enfóquense más bien a ver cómo le dan sentido a todos sus algoritmos que vayan a presentar o cualquier proyecto que vayan a presentar, ¿no? Entonces, por este lado son meramente recomendaciones, insisto, y bueno, obviamente va a haber gente que les diga algunas opiniones, pero creo que es válido que lo revisen y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y bueno, y creo que para concluir, ¿qué les puedo decir en el mundo de la ciencia de datos? Pues la verdad, en el mundo real, pues la información no es perfecta. Hay que trabajar con lo que se tiene. Y hay que ser muy tolerantes con los datos que les lleguen a dar. Hay veces que se van a desesperar en este mundo del data science, ¿no? Porque no entienden por qué el modelo no se ajusta. Tampoco traten de buscar a veces un modelo tan perfecto, porque a veces puede que no encuentren el hilo negro o se tarden más de 2 años tratando de encontrar el hilo negro. Entonces, busquen soluciones, prueben alternativas, pero sobre todo
hay que ver de qué forma le pueden dar la vuelta y hagan una estrategia para poder implementar un modelo o poder implementar un proyecto, pero vean la forma en cómo sí se puede y cómo pueden proponer sin tener que perjudicar su credibilidad, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, pues nada, les dejo ahí mis datos por el que quiera preguntarme lo que sea, cualquier duda que tenga. No sé si por ahí estés, Candy. Sí, muchísimas gracias, Karen. Ya estamos viendo justamente los datos con los cuales te pueden contactar. Y, oye, te agradezco muchísimo la charla. Creo que una de las cosas que nos dijiste que a veces se nos olvida es que al final los científicos podemos trabajar en una cantidad inmensa de sectores y eso se nos olvida, ¿no? O sea, que lo que nosotros sabemos y la capacidad que tenemos de alguna manera para, pues eso, para entender los datos, ¿no? Pues es lo que hace que justamente quepamos en muchos sectores, pero pues no logramos verlo más allá, ¿no? Entonces, a veces, como lo decías, ¿no? En cuestiones de publicidad, es como, ¿cómo? O sea, ¿podemos trabajar en publicidad? Oh, sí. Sí. Y podemos hacer un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Sí, y de hecho en publicidad hay muchísimo campo laboral para los data scientists. La verdad, hay mucho campo, pero también hay que ser un poco cautos en que no traten de llegar a querer implementar luego modelos, ¿no? Porque luego quieren luego, pero espérate, primero entiende y luego ya propones. Eso es lo principal. Claro, claro. Y bueno, tenemos una pregunta aquí de Diego Corona que dice, hola, en los últimos meses me he estado interesando en ciencia de datos y me he dado cuenta que es aplicable en infinidad de temas. Exacto, Diego, ¿no? Sí, me gustaría dedicarme a esto. Mi pregunta es, ¿recomiendas como primer empleo tratar de buscar un puesto de analista o estadístico junior o es recomendable aventurarse a un puesto más interesante? Es que aquí creo que depende mucho qué es lo que estés buscando, porque en mi experiencia, y no a todas las personas se les facilita, a mí, si yo hubiera llegado directamente a implementar modelos, la verdad a lo mejor sí me hubiera costado un poco más de trabajo. Luego agarrar y decir, implementemos estos modelos, ¿no? Hay personas, y de hecho dentro de mi equipo las hay, la verdad, muy brillantes, que les he dado proyectos y luego saben proponerme, ¿no? Pero también depende mucho quién te toque como jefe, porque si te toca un buen líder, que él te impulsa y te dice, tú puedes, a ver, vete por aquí o te guía, ya le hiciste, no le veo ningún problema. Pero si resulta que no, te vas a quedar ahí atorado. Entonces, ahí más bien yo te recomendaría que verifiques muy bien la vacante, ¿no? Y que hables con el que puede ser tu jefe, ¿qué te está proponiendo? O sea, antes de que decidas por uno y por otro, o sea, tú aplica para los dos, pero finalmente sí investiga mucho qué es lo que vas a hacer. Y yo creo que ahí también algo que es bien importante, ¿no? Lo decías ahorita, Karen. Bueno, una cosa es la parte de liderazgo como jefe en un equipo, pero la otra es qué tanto te puede enseñar ese equipo, porque si tú estás empezando, pues lo que quieres es gente que ya haya tenido experiencia y que pueda compartírtela y eso va a ayudar a que tu curva de crecimiento sea como mucho más acelerada, ¿no? A que te estés peleando tú con los datos y con los programas y con las implementaciones, ¿no? Emanuel Paredes nos hace una pregunta bien interesante, ¿eh? Y creo que esto aplica no solo para tu trabajo, tu área, Karen, sino a veces no entendemos lo que significa ser junior. Entonces, justo Manuel dice, ¿no? ¿Qué es lo que implica ser junior? Es una etapa de aprendizaje, ya debes tener un conocimiento previo al respecto. O sea, sí. ¿Cómo puedo yo aplicar a junior? Yo como lo veo y como lo tratamos en Aleph, primero entras como trainee o como becario, ¿no? Que es una fase de 3 meses de prueba normalmente. Después de ese periodo, ahí nosotros consideramos que tienes otro periodo un poco a lo mejor de seguir siendo trainee. Entonces, trainee normalmente son 6 meses o becario, que es saliste de la carrera, no tienes nada de experiencia, ¿no? O sea, lo mucho has tomado cursos en la facultad y a lo mejor has hecho alguno que otro trabajo. Entonces, ahí puedes aplicar como trainee, como becario. Y posteriormente, ya cuando tienes algo de experiencia, más o menos como de 1, 2 años, yo consideraría que hasta los 3 años más o menos, puedes entrar a un trabajo como
como junior, ¿no? Estadístico junior. Puede ser analista junior, estadístico junior, ahorita ya le llaman data scientist junior, entonces, pero entras con algo ya de experiencia, o sea, ya has utilizado datos de alguna empresa y ya has hecho algunos modelos, eso podríamos considerarlo como junior, y ya posteriormente, ojo, para hacer el salto a senior es complejo. A mí me tardó, para decirles algo, fueron como unos 6 años, 7 años, el dar el salto de ser junior a senior, ¿no? Entonces también no se desesperen, ¿no? O sea, el hecho de que siga siendo junior no significa que no pueda ser un senior. Más bien, el senior tiene otras cualidades en las cuales tu jefe todavía no las ve y se tienen que desarrollar, ¿no? Pero bueno, retomando, si sales de la carrera, primero es ser trainee, para posteriormente ser junior y luego senior. Y ahí nada más me gustaría como agregar algo que me parece muy importante, Karen, y es que muchas de estas cosas están basadas en la experiencia. O sea, la verdad es que no importa cuánto estudien teóricamente, hasta que no se enfrenten a un bonche de datos que no les dicen nada, ¿no? Y que tienen que acomodar y que tienen que saber que, o sea, todo eso, hasta que no pasa todo eso, no van adquiriendo esa experiencia que ya los permita ser senior después, ¿no? Sí, entonces, totalmente. O sea, aunque estudien mucho, de verdad, la experiencia, sobre todo en este tipo de carreras, es fundamental, pero la experiencia práctica, ¿no? Zaira nos dice, bueno, obviamente muy interesante, mucho que aprender, muchas gracias. ¿Y qué programa recomiendas comenzar a aprender para el análisis de datos como principiante y luego que este mismo nos sirva para el área laboral? Pues mira, ahorita hay 2. Uno puede ser R y el otro puede ser Python. Pero ojo, tienen sus implicaciones y dependiendo dónde entren a trabajar. Obviamente vuelvo a hablar del caso de Aleph, ¿no? En Aleph hay chicos que trabajan muy bien en R, tengo chicos que trabajan muy bien en Python y tengo otros que trabajan en otros códigos, ¿no? Pero cuando nosotros queremos hacer algunos modelos que estamos planeando llevarlos a que sea un desarrollo, ahí R es cuando se nos queda un poco cortos, ¿no? Entonces, si realmente vas a empezar y ves que la empresa, aquí tip, o sea, tienes que investigar un poco más sobre la empresa donde vas a entrar a trabajar, qué tipo de negocio es y qué tan, llamemos qué tan, en términos de cultura de datos, qué tan avanzado estés. Yo te diría que podría entrar con R, ¿no? Pero si quieres tú empezar, empieza con R, ¿no? Si realmente te quieres meter a este tema de modelación de datos y todo esto, ¿no? Pero también, pues, si quieres irte por Python, pero tiene sus bemoles uno y otro, ¿no? Hay cosas que, desafortunadamente, Python no tiene programadas ciertas librerías que sí tiene R. Entonces, si te gusta quebrarte la cabeza y hacer librerías de cero, vete al Python. Y si no, mejor quédate en R. No hay más. Oye, Karen, y además creo que lo dijiste muy claro cuando estabas platicando esta historia, ¿no? En que tú llegaste y decías como, necesito SAS, ¿no? Y era como, no se puede. Mire, no está en el presupuesto, no nos alcanza, ¿no? Y eso es algo que va a pasar todo el tiempo. Entonces, yo creo que lo que les dice Karen es importante y además que consideren que eventualmente van a tener que aprender a usar el programa que les diga la empresa donde van a llegar, ¿no? Entonces, más bien, en vez de a lo mejor especializarse en un programa, les diría, aprendan a adaptarse muy rápido entre estos diferentes programas, ¿no? O lenguajes. No es tan complicado, pero conocerlos y tener esa base es lo que les va a ayudar a entenderlos mucho más rápido o de manera más eficiente, ¿no? Karen, y también otro tip, perdóname, también, y me pasa mucho aquí en la empresa, ¿no? O sea, hay chicos que saben programar muy bien en HP, en Node, en cosas ya muy complejas, porque están haciendo sistemas, pero no saben estadística, ¿no? Entonces, yo lo que hago es hacer equipos de trabajo. A ver, un estadístico, júntate con el programador y crean cosas súper padres, ¿no? O sea, aquí también el tip es el trabajo en equipo y el acercarte con alguien que tenga más experiencia, ¿no? Yo siempre les digo, si te atoras en algo, búscate, o sea, Karen no tiene la solución, Karen no es la todóloga, búscate el experto interno de Aleph y que él te ayude a resolverlo, ¿no? Entonces, sí se llegan a hacer equipos muy,
muy padres para sacar algoritmos y cosas y luego te sorprende, ¿no? Porque a veces tú crees que solo la persona que es el director es el que sabe todo, pero no. Entonces, ese tipo de cosas les ayuda también bastante, ¿eh? Oye, Karen, y ahorita que dijiste, creo que esa es una de las cosas que en ciencias a veces nos cuesta trabajo pedir ayuda, ¿no? O sea, decir como, a ver, ojo, es más el tiempo que van a perder, pero no es perdido, yo digo que es invertido, pero es más el tiempo que van a necesitar en resolverlo por ustedes mismos que en levantar la mano y decir, en este momento necesito resolverlo. Después averiguamos, ¿no? Pero justo hacer esos equipos creo que es fundamental. Y tú decías que pues justo trabajar en equipo es una de las cosas que sacaste, ¿no? De estar en la Facultad de Ciencias. Karen, tengo una pregunta difícil para ti, pero vamos a suponer, ¿no? Que podemos regresar en el tiempo y ¿qué es eso que ahora, después de toda esta experiencia, ¿no? De estar como en el emprendimiento, de estar en grandes empresas, de proponer proyectos, de platicar proyectos y venderlos, ¿no? Si pudiéramos regresar a tu época en la facultad, ¿qué cosa dices como, oh, ¿cómo no hice esto mientras estaba en la facultad? Tomar más materias. Mucho más materias. Porque hubo materias que yo metía y creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Porque estás con los amigos y ahora vamos a meter probabilidad y todos van juntos con la misma probabilidad, ¿no? O sea, va como la inercia, ¿no? De lo que digan los amigos, ¿no? Muy, muy influenciable eso, ¿no? Híjole, yo creo que sí tomaría más materias. Me hubiera quedado, yo creo que mi papá me hubiera matado, pero yo me hubiera quedado a lo mejor un año más tomando otras materias adicionales que pues en la vida profesional pues me empecé a afrontar, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de muestreo, hasta que no llegué a Nielsen y me dieron un curso de muestreo, pues yo no había tomado muestreo. Y porque ahí lo necesitas. Y ya después entiendes y dices, está súper sencillo el muestreo. Y es una de las cosas que hoy, a la fecha, sigo implementando y sigo platicando sobre muestreo, ¿no? Ese tema en particular lo tengo desde toda mi vida profesional. Oye, Karen, y bueno, antes de despedirnos, platicábamos justo antes de entrar al aire, ¿no? De que a veces en Facultad de Ciencias tenemos gente increíble técnicamente, sí, pero hay cosas que se nos van, ¿no? Y que se nos olvida desarrollar durante nuestra etapa universitaria. Entonces, ¿qué consejo le darías a todos estos chicos y chicas que nos están escuchando, que están todavía como en los últimos semestres, digamos, casi a punto de salir, que deban aprender, desarrollar, buscar para incorporarse de mejor manera al mundo laboral? Mira, hay un tema que sí tenemos que desarrollar como profesionistas, y vuelvo a insistir, ¿no? El tema de la comunicación. ¿Cómo te vendes ante la persona que te va a entrevistar, ¿no? O sea, era justo lo que platicábamos ahorita, Cami y yo. Finalmente, nosotros sabemos, como buenos programadores, de repente somos un poco introvertidos, ¿no? Y no sabemos relacionarnos, pero porque es nuestro perfil. Bueno, ya ahorita ya lo notarán que mi perfil es totalmente diferente. Yo soy muy extrovertida, ¿no? Pero sí la demás personas, sí el perfil es un poco introvertido, ¿no? Entonces, tienen que ver de qué forma, y no digo que lo van a hacer de la noche a la mañana, pero ver de qué forma pueden expresar y pueden comunicar ante otros perfiles, y me refiero a, por ser clásico, a lo de recursos humanos, el qué es lo que saben, porque yo no dudo de que no sepan, ¿no? O sea, yo sé que tienen mucha experiencia y tienen muchos proyectos que han desarrollado en la escuela, pero les cuesta trabajo el expresarlo. Entonces, es una de las cosas que sí yo recomiendo mucho que traten de anotarlo en una hoja y leerlo a lo mejor una que otra vez y, no sé, léanselo a sus papás, a la novia o a alguien que no sea de su perfil y explíquenle su modelo. Oye, a ver, hice este modelo, ¿me entendiste? No, no te entendí. Ok. ¿De qué manera pueden transferir este conocimiento a personas que no hablan nuestro mismo lenguaje, ¿no? Ellos no saben de este lenguaje. Entonces, hagan el intento y obviamente pues es una de las cosas que les va a ayudar mucho y les va mucho a abrir las puertas. Y sobre todo que recuerden que a lo mejor su chamba no es explicar cómo funciona el modelo, sino qué hace.
¿no? Y qué datos y cosas puede proveerles, porque ahí es en donde nosotros nos apasionamos explicando las tripas y pues no, a la gente le dice, o sea, qué padre lo que hiciste, pero ¿eso qué? ¿Para qué ¿no? me va a ¿Qué voy a servir? obtener de ahí? Exacto. Sí, Entonces, ahí es donde yo les digo, vendan los beneficios, vendan todo lo que saben, su know-how, véndanse. Literal, eso es lo que uno hace en las entrevistas de trabajo, venderse. muy bien, Karen, oye, muchísimas gracias, de verdad, padrísima tu charla. Creo que justamente hay preguntas muy relacionadas a este tema, porque yo sí creo que no solo los actuarios, la verdad es que tenemos matemáticos aplicados, tenemos físicos, ¿no? Obviamente tenemos chicos en ciencias de la computación que pueden encaminarse a este mundo de la ciencia de datos y lo más padre es como al mundo de la estadística, que a veces se nos olvida. Yo en mi caso, por ejemplo, soy bióloga, ¿no? Y pues claro que necesitas la estadística para entender todo lo que estás tratando de visualizar, ¿no? Entonces, la verdad es que está padrísimo. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Muchas gracias por contestar las preguntas. Y a todos ustedes que nos están viendo, pues les recuerdo que tanto la charla de Karen como todas las que hemos tenido de los exalumnos desde el año pasado y este año, las pueden encontrar después en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y ahí pueden consultarlas las veces que sean necesarias, ¿no? Y además, pues no se olviden que todos los martes a las 12 tenemos a un exalumno de la Facultad de Ciencias contándonos su trayectoria laboral en esta serie de charlas llamada La vida después de la FAC. Karen, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo. Al contrario, muchas gracias. Nos conectamos el siguiente martes. Adiós. Bye.